Señor, te damos gracias en esta noche. Adoramos y glorificamos tu nombre. Señor, gracias por permitirnos un jueves más estar aquí estudiando tu palabra y buscando tu rostro, Señor. Permite que podamos aprender de la misma. Seas tú guiando a cada uno de los que está aquí, Señor. Mira a cada hermano, eh, cada uno de nosotros, Señor. Permite, Señor, que podamos ser instruidos en tu palabra, Señor, y que tú seas glorificado por medio de esta clase, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte, y eso lo hacemos, Señor, cuando entendemos lo que tú has dejado escrito para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Mira a cada uno de nuestros corazones, Señor. Dirígenos, Señor, y permite, Señor, que estemos alerta y que confiemos en lo que tú tienes que decir a cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estamos hablando sobre la predicación expositiva y comenzamos la semana pasada con esta primera clase que tenía que ver con la espiritualidad. Y estábamos hablando que posiblemente lo que el autor está tratando de enseñarnos o mostrarnos es que si tú quieres ser espiritual, tienes que entender la palabra de Dios. Y yo creo que a veces cuando hablamos de alguien espiritual, ¿verdad? Nos vamos siempre al asunto místico y a cosas como esas. Y no le prestamos atención realmente a que para ser espiritual tenemos que entender la palabra del Señor. La semana pasada solamente se nos quedaron dos preguntas y honestamente yo no iba a tocarlas mucho. Alguien levantó la mano ya, Cristal. No he preguntado nada. Ok, ¿me escuchas? Sí. Lo que pasa es que por alguna razón como que tu voz y tu boca no se están moviendo, no se ven al unísono. Y entonces pues como que no sé si lo puedes arreglar. No sé, ¿será ella ¿verdad que sí? Yo creo que es ella, yo creo que es ella. Gracias, yo me la Ay, imaginé. es el mío. Ay, ok, pues bye. Gracias, Cristal. Pero me la imaginé desde un principio que era tu teléfono. Bueno, estamos hablando sobre la falsa espiritualidad, ¿ok? Y estaba diciendo que pues hoy no iba casi dije, déjame entrar en la clase de hoy sin tocar mucho las preguntas, las últimas dos preguntas, porque realmente las últimas dos preguntas, el libro no tiene contestación para las últimas dos preguntas, son dos preguntas que pues las pone ahí para que la contestemos sin darnos una respuesta, pero las vi muy interesantes cuando las leí y dije, no, hay que leer esas preguntas y que los hermanos participen. Lo primero que nos dice el libro, y ya estamos llegando al final de la clase de la semana pasada, eh, y es que es prácticamente diciendo lo mismo que acabo de decir, que si nosotros queremos entender lo que es la espiritualidad, tenemos que entender la palabra de Dios. Y entonces nos habla de que en los pasajes que leímos la semana pasada, que el último era de Marta y María, no sé si recuerdan, ¿verdad? Donde Marta estaba trabajando y la otra estaba pues pendiente de lo que Jesucristo decía y pues dijimos la semana pasada que eh, no porque trabajemos mucho estamos siendo espirituales, ¿ves? Y entonces ahí tenemos este caso donde Marta estaba afanada y María se llevó la mejor parte porque era la que estaba pendiente a la palabra del Señor. Y a veces eh, no nos enfocamos más en el trabajo en el que estamos haciendo y no nos enfocamos en la palabra del Señor. Y el libro dice que estos pasajes nos hacen entender que la palabra de Dios es absolutamente central para cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Sigue diciendo, el Nuevo Testamento enseña que nacemos de nuevo a través de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23.
También dice que obtenemos la fe por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Crecemos en santidad y a través de la palabra de Dios, crecemos en santidad a través de la palabra de Dios también, en Juan 17:17. Y recibimos ánimo y esperanza de la palabra de Dios también. Así que todo lo que nosotros estamos recibiendo por parte de nuestro Dios es por medio de su palabra. Entonces, esas son las razones por las cuales la palabra de Dios es la fuente y la sustancia de la verdadera espiritualidad. No hay espiritualidad si no hay palabra de Dios. No existe. Queremos ser espirituales, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Y entonces el libro nos hace una pregunta. ¿Por qué los pastores deberían de predicar expositivamente? Pregunta el libro. Y él contesta, puesto que la palabra de Dios es la fuente y la sustancia de la verdadera espiritualidad, los pastores deberían predicar sermones en los que el mensaje principal del texto de la escritura es el mensaje principal del sermón. La predicación expositiva es el punto de partida para una iglesia sana. La palabra de Dios nos enseña quién es Él, cómo hemos pecado contra Él, lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, lo que quiere de nosotros en respuesta y cómo Él proporciona todo lo que necesitamos mediante su palabra para darle gloria. Así que si nosotros queremos entender la salvación, si nosotros queremos entender el evangelio, si nosotros queremos saber quién es Dios, cómo es Él, cómo fue la caída del hombre, mi hermano, la única manera de entender todas esas cosas es por medio de la palabra de Dios. Y volvemos otra vez al principio. Queremos ser espirituales, tenemos que entender la palabra del Señor. No hay espiritualidad si no entendemos o comprendemos lo que es la palabra de nuestro Dios. Y entonces así llegamos a las últimas dos preguntas. Glory, tienes ahí la pregunta número 11. Yep. Dice, a la luz de los dos pasajes que hemos estudiado, ¿cómo responderías a alguien que dijera que para ser verdaderamente espiritual, lo que necesitamos es? Y da 4 preguntas abajo. Voy a leer la pregunta otra vez. ¿Cómo responderías a alguien que dijera que para ser verdaderamente espiritual, lo que necesitamos es contemplar imágenes e íconos que representan a Dios? B, buscar una experiencia mística directa sin mediadores de la presencia de Dios. C, dedicarnos a la acción social y descubrir a Dios trabajando entre los pobres. Y D, oír a Dios hablándonos interiormente. ¿Cómo responderías a alguien que dijera, verdad, que para ser verdaderamente espiritual necesitamos una de esas cosas? Que ya sabes que no es lo que hemos estudiado. Ajá. Y yo quiero aclarar, Glory, que no necesariamente el libro nos está diciendo que algunas de esas cosas son malas. Por ejemplo, ayudar a los pobres, acción social, o que de momento tú ¿verdad? No voy a entrar en esto, pero que de alguna manera tú sientas que Dios te está inclinando tu corazón a hacer algo, eso puede ser posible y no necesariamente eso es malo, ¿ok? Pero lo que yo creo que lo que el libro nos quiere llevar es, oye, si verdaderamente tú quieres ser espiritual, necesitas entender la palabra del Señor. ¿Cómo entonces le responderíamos a alguien que dice, no, yo soy espiritual por esta razón? Y no está realmente el asunto de la palabra del Señor como razón principal para ser espiritual. Esa es la pregunta. Ya, casi la contesta. La contesté, no, la formulé de otra manera, fue lo que hice. A mis oídos sonó como que casi esto es lo que tienes que decir. Bueno, pues nadie ha levantado la mano, mira. Viene, hermanos.
Está en las 4 respuestas, la Es que contestación. no, no, Está no, la- no, Ah, no. ok. No, lo que pasa es que hay cuatro preguntas que se derivan de esa pregunta general y lo que quiere decir el autor es que como tú le vas a responder a alguien que dijera que cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios te hace espiritual. Mira, Prácticamente. Jessica y Cristal. Bueno. Pero Mercedes, decir algo. Mercedes, dale. Yo le diría que si no escudriña esa palabra, si no se mete de lleno con la palabra de Dios, de ninguna manera puede ser espiritual, porque lo que tú necesitas es saber quién es Él para poder ser espiritual. Y si tú no estudias, tú no vas a saber quién es Dios. Esa relación íntima con Él por medio de su palabra. Amén. Jessica. Dios les bendiga. Bueno, básicamente, ¿verdad? Voy por esa misma línea de pensamiento. Las 4 premisas, como Miguel mencionó anteriormente, son formas también de demostrar lo que Dios puede hacer con nosotros, ¿verdad? De sensibilizar nuestro corazón y poner obras que vienen de Él, ¿verdad? De su bondad, para que nosotros hagamos con otros, servir a los pobres y demás. Pero es a través de escuchar su palabra, por eso es que tenemos que congregarnos, por eso es que tenemos que estudiar la Biblia de la manera que lo hacemos y de manera personal, ¿verdad? Que en esa es la que yo un poquito fallo un poquito más, pero que nosotros tenemos que hacer todo bajo lo que dice su palabra, porque ahí es que conocemos el carácter, ¿verdad? Y los atributos que tiene Dios, y no solamente repetir como el papagayo que Dios es amor, no, Dios tiene muchos atributos que tenemos que conocer de Él, y solamente lo podemos hacer a través de lo que nos dice su palabra. Así que pues por eso es que las predicaciones también son tan importantes, que nosotros sepamos que estamos escuchando a alguien que está predicando el verdadero evangelio de Jesucristo, para que podamos entender quién es Dios, ¿verdad? Cómo es su obra salvífica para con nosotros, y así nosotros también poder ser responsables con lo que el mismo mandato que Dios nos ha dado de predicar su evangelio. Muy bien. Wow, Jessica, gloria a Dios. Yo creo que eso está bien, ¿verdad? La contestación. Mira, es que ella quería hablar. Cristal, ¿tú ¿Quién? querías hablar? Ah, sí. Ay, no, está bien porque se me olvidó como un poco la pregunta, escuchando como que, pensando en las contestaciones que dieron. Ah, bien, escucha la otra. ¿Sigo con la otra, Miguel? Sí, sí. Okay. La número 12 dice, ¿cómo debería esta comprensión de la espiritualidad centrada en la palabra moldear? Voy a decir 4 cosas que debemos moldear. Lo que hacen nuestras iglesias en sus reuniones colectivas, cómo evaluamos los sermones, qué esperamos obtener de los sermones y cómo escuchamos los sermones. O sea, cómo debería, lo que ya entendemos, lo que ya aprendimos sobre la espiritualidad centrada en la palabra de Dios, cómo debería eso moldear lo que se hacen en nuestras reuniones colectivas, cómo evaluamos los sermones, lo que esperamos obtener de los sermones y cómo escuchamos los sermones. Cristal, ahora sí. Antes que se lo olvide. Ok, la primera, tú dijiste de cómo afectan las reuniones, ¿verdad? No, que cómo esta comprensión ahora, ¿verdad? Centrada en la palabra, moldea lo que hacemos en la iglesia en las reuniones colectivas. Ok, so la primera, en esa parte creo que, pues obviamente, las reuniones colectivas se van a enfocar en lo que dice la palabra de Dios, van a concentrarse en que Dios sea el centro de la reunión, no el hombre, ¿verdad? Ya sean escogiendo las canciones, ¿verdad? Lo que el predicador mismo habla sobre no hablar de ellos mismos, sino que se va a hablar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Cómo evaluamos lo que esperamos y lo que escuchamos de los sermones. ¿Cómo evaluamos? Pues nosotros también, como, ¿verdad? Todos los que escuchamos, los que vamos a estar ahí, vamos a asegurarnos de que vamos a la palabra, que el predicador está hablando sobre el contexto, que hace esas explicaciones sobre, ¿verdad? Cosas que quizás puedan aplicar a lo que es el pueblo al que se le estaba hablando, cómo eso quizás aplica a nosotros, ¿verdad? Cómo las aplicaciones son dadas.
Vamos a asegurarnos de que los textos no los están dando fuera de contexto. La otra parte. Y cómo esperamos, qué esperamos obtener de los sermones y cómo escuchamos los sermones. Ok, pues esperamos, ¿verdad? Que nosotros podamos tener explicaciones que se apliquen, ¿verdad? A la actualidad, a quizás las situaciones que nosotros vivimos como sociedad. Y lo otro se me olvidó. Bien, sí, yo creo que está ahí. No, pero la última, no contesté la última. ¿Cómo escuchamos los sermones? ¿Cómo los escuchamos? Ok, sí, yo creo que realmente, bueno, yo creo que escuchar los sermones con la intención de poder evaluar nuestras vidas y ver de qué manera lo que se está predicando, ¿verdad? Nos confronta y cómo me lleva a mí a, pues, arrepentirme de cualquier pecado, a qué manera, ¿verdad? Yo puedo crecer. Yo creo que la manera de escucharlo es ver cómo esa palabra aplica a mi vida. Amén. Jessica, levantó la mano. Mira, añadiendo a todo lo que ha dicho Cristal, que me parece que, ¿verdad? Esto está muy bien. Yo creo que también nos da la responsabilidad como creyentes, de que nosotros dirijamos también al pastor, porque a veces pensamos que el pastor lo sabe, como que lo puede saber todo. Y es importante que nosotros estudiemos esa palabra para si algo está dicho por algún predicador, ¿verdad? Para no usar la palabra pastor, es por un predicador, nosotros podamos hacer corrección de la palabra, que nosotros también podamos entender lo importante que es conocer el contexto de la Biblia y de lo que estamos estudiando y conociendo. O sea, cada creyente tiene que tener esa responsabilidad. Eso no es nada más de quien está exponiendo la palabra, sino que yo como creyente tengo que tener esa responsabilidad de educarme y conocer el evangelio completamente y adecuadamente. Muy bien, mira qué interesante, Glory, que ese es el final de la clase, ¿verdad? De la semana pasada. Y la clase de hoy tiene que ver exactamente con ese último punto que está hablando o que dijo Jessica en esa contestación. Mira, Sí, yo quiero contestar algo en esa pregunta. ok, a contestar algo. Sí, no, que yo le doy gloria a Dios, de verdad que yo le doy gloria a Dios porque a pesar de que el pragmatismo, ¿verdad? Cosas que hacen las iglesias porque funcionan, no necesariamente porque son bíblicas, no ha sido algo que ha caracterizado a nuestra iglesia y de verdad doy gloria a Dios por eso, porque yo sé que en muchas ocasiones hay personas que llegan a las iglesias con ideas o con actividades que hay en esta iglesia se hace esto o se hace esto otro, porque de esta manera podemos atraer más gente. Y yo creo que el que tú como pastor y líder de la congregación, ¿verdad? Estés bien centrado en lo que es la palabra de Dios y el evangelio, nos ayuda a que nosotros podamos realmente en nuestras reuniones colectivas adorar a Dios de la manera que Él dice en su palabra que debe ser adorado. Esa es una. Lo segundo, la enseñanza que estamos recibiendo nos ayuda a evaluar los sermones. Y yo creo que eso es algo, aunque la gente podría decir, ay, pero eso es juzgar. No. Yo estoy escuchando la palabra de Dios, yo voy a filtrar lo que este predicador está diciendo, ¿verdad? Como en ocasiones tú nos has dicho, no nos traguemos todo lo que oímos, no, vamos a filtrarlo a través de la luz de la palabra del Señor para que nosotros podamos realmente, ¿verdad? Aprovechar lo que realmente sí es bíblico y lo que no. Cuando yo escucho a alguien predicar, ya seas tú como mi pastor o cualquier otro pastor, yo espero obtener realmente la verdad de lo que la palabra de Dios establece, ¿ve? Y lo que Dios quiere que yo aprenda sobre su carácter, sobre quién es Él, sobre qué responsabilidades como creyente yo tengo, o sea, porque sabemos que Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, pero hay una responsabilidad humana que nosotros tenemos que, ¿verdad? Que ejercer. Y lo otro, que como escucho el sermón, yo cuando escucho el sermón, yo pienso que
al estar quizás, ¿verdad? Relacionando lo que estoy escuchando con lo que yo he leído, con lo que yo he aprendido, con lo que Dios nos exhorta que nosotros vivamos, yo creo que siempre busco la aplicación que Dios quiere decirme a través de lo que yo estoy escuchando, a través de este sermón. ¿Cuáles son las aplicaciones a mi vida y por qué Dios decía esas cosas? O sea, de cierta manera nos debe inspirar a nosotros seguir buscando, a nosotros seguir aprendiendo de lo que hemos escuchado a través de la predicación de la palabra. Así que de verdad le doy gloria a Dios y yo confío en el Señor que nosotros continuemos siendo fieles a lo que Él dice en su palabra y a lo que Él quiere que nosotros hagamos, por encima de cualquier cosa que el mundo pueda decir, ¿verdad? O que quiera establecer. Y con todo lo que has dicho, yo creo que todavía sigo con el mismo pensamiento de que estamos ya tocando la segunda clase, ¿sabes? Porque realmente ese es el tema principal de la segunda clase, pero antes de llegar allá, Cristal levantó la mano nuevamente. Bendito, pero no le Sí, digas no. No, pero no está estoy bien. quejándome. Es la costumbre. No es, Porque, no es una queja, ella levantó la mano. No, estoy diciendo este, algo que no es cierto. Está bien, ok. sí, Dale, está bien. Es un chiste interno de cuñado a cuñado. No, mira, que la realidad es que siguiendo la línea de Glory, es que, ¿verdad? Experiencias personales, yo creo que algo que somos bendecidos verdaderamente en nuestra iglesia es que contamos con, ¿verdad? Tú eres nuestro pastor y contamos con el hecho de que tú tienes el deseo genuino de serle fiel a la palabra de Dios. Y esto no lo estoy diciendo para echarte porras, como dirían los mexicanos, pero la realidad es que cuando un predicador mantiene la fidelidad a la palabra de Dios, todas las veces que él expone, hace el mismo efecto sin importar el tema que esté hablando. A lo que me refiero es que todos los temas que se puedan discutir de la Biblia llevan tienen como finalidad mostrarle al hombre que es un pecador y que Cristo es la única solución que tiene. Por lo tanto, todas las veces que se para un predicador en nuestra iglesia, gracias a Dios, nosotros podemos tener ese mensaje. Y yo creo que hace una gran diferencia, porque si eres una persona que por lo menos eres fiel a ir a la iglesia, a escuchar las predicaciones, va a llegar un punto en que la palabra de Dios verdaderamente va a ser el efecto, ¿verdad? Para lo que es enviada, y va a haber obviamente personas que van a decir, no, yo voy a endurecer mi corazón y yo no regreso más aquí, pero van a haber otras que van a reaccionar de la manera en que Dios desea que nosotros reaccionemos, que es, ¿verdad?, arrepentirnos y venir delante de Él y ser salvos. Y yo creo que aunque la gente diga como que, ay, que tú nos dices, ay, vengo por la misma machaca, vengo por lo mismo, pero es que es la única fórmula, no hay otra manera en la que Dios diseñó que la fe venga a nuestros corazones, sino es por escuchar el verdadero evangelio, entender, ¿verdad?, lo que Él hizo en la cruz, entender nuestra condición y que nosotros pues reaccionemos ante eso. Así que verdaderamente no sé en qué catalogar, si este era un comentario, no sé cómo catalogar lo que estoy diciendo, pero yo creo que es una bendición el hecho de que en nuestra iglesia nosotros podamos ver que se predica la palabra de Dios fielmente. Yo no sé, ¿verdad? Y posiblemente yo toque esto de nuevo en la clase de hoy. Me pasa o me ha pasado que me encanta escuchar predicaciones, me encanta escuchar mensajes, buenos predicadores. Y se ha dado el caso que me han recomendado una predicación y cuando yo la escucho no puedo ni, ¿sabes? Ya van los primeros 5 minutos y yo quiero apagarlo, ¿sabes? Yo digo, no puedo. ¿Sabes? Cuando yo no veo que la centralidad del mensaje es la palabra de Dios, cuando no veo que la centralidad del mensaje es Jesucristo, realmente he aprendido a no sé, yo podría decir no disfrutar ese mensaje y no puedo escucharlo, ¿sabes? Mis oídos no pueden escucharlo. Se me hace un poco difícil.
Y yo creo que esa debe de ser la misma actitud de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que podamos escuchar el verdadero mensaje de la palabra del Señor y saber diferenciar qué es un mensaje de la palabra de Dios y cuál es un mensaje que realmente la palabra del Señor no es el centro del mensaje, porque el problema es que hay muchos mensajes disfrazados que parecen que son mensajes de la palabra del Señor y que realmente no lo son. Y eso es lo que nos lleva a la clase de hoy. La clase de hoy se titula, mira cómo se titula, ¿por qué eres tú responsable de la enseñanza de tu iglesia? Ese es el título de la clase. ¿Por qué eres tú responsable de la enseñanza de tu iglesia? Y para comenzar la clase, tiene dos preguntas que son facilitas, así que yo espero que me levanten las manos. La primera dice, ¿alguna vez te has salido de una película en el cine y por qué? ¿Quién puede decir? Jessica. Sí, en Ok. realidad fui a ver esa película por acompañar a otra persona y realmente no soporté lo que estaban dando en la película. Así que felizmente le dije que me iba y me fui. Déjate el que te invitó solo allí. Sí, felizmente. Era demasiado de muy, ay, Por ahí, desagradable. por ahí mismo vamos, Jessica, por ahí mismo vamos. Escribe Cristal que sabe de gente que se quedan dormidos en el No va a cine. decir quién es. En el cine, no, no soy yo. Soy yo, lo confieso. Dice la segunda pregunta, ¿cuál fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste el canal del televisor o la emisora de radio ya que te oponías a los contenidos? ¿Y cuál habría sido el efecto de continuar viendo o escuchando? En el caso de Jessica, ¿cuál tú crees que hubiera sido el efecto si te hubieras quedado allí viendo esa película que te invitaron? Es que era demasiado de muy ay, vulgar, desagradable y realmente yo no sentía que era algo bueno para verlo, ¿sabes? Yo pienso que el cine, ¿verdad? Y es uno de los lugares favoritos míos, tengo que confesarlo. A mí me gusta mucho el cine. Eh, yo he ido al cine hasta sola, o sea, yo no necesito compañía para ir al cine, pero el contenido de la película era tan desagradable que no, eso no me estaba ni, no me sentía ni divirtiéndome, o sea, un lugar donde yo voy a pasarla bien, la estaba pasando mal, así que me fui. No, no digas el nombre de la película, ¿está bien? No voy a decirlo. Mira, Naomi. ¿Qué dice Naomi? Que lo diga. No. Naomi, dale, ¿qué tú quieres decir? Mira, yo lo bendiga, iba a quedarme calladito hoy para dejar a Jessica que nunca habla, que se manifieste. Yo hablo Sí. también, Naomi. Sí. No, mira, tú sabes que el pensamiento yo digo, ay Dios mío, esto es para los hermanos de la iglesia de Miguel y yo siempre estoy hablando, pero pues, me gusta participar, ténganme paciencia, soy A veces me pasa a mí también. No, pero lo que pasa es que lo que ustedes no saben es que a veces tu duda, a veces tu comentario es la duda que tiene otro hermano. Sí, So, que no se atreve a decirlo. exacto, Claro. sí. Mira, yo los otros días estaba en Facebook y hace tiempo que yo dejé de seguir a Molusco, ¿verdad? Porque el tipo tiene muchas cosas que no me agradaban. Pero alguien de mis amistades compartió un comentario y yo dije, déjame entrar a ver qué es lo que él está comentando. Y él estaba diciendo que cuando salió el anuncio de que Superman ahora iba a estar besándose con otro hombre en vez de con una mujer, una persona comentó de que quieren meterle a la gente por ojo, boca y nariz, a nuestros niños y a los jóvenes, el ver que la homosexualidad es algo normal en la vida.
muchachos, pastor, le cayeron arriba. Hicieron un segmento de media hora con el nombre de la persona que hizo el comentario sobre su opinión, sobre lo que ve, sobre poner tantas cosas de homosexualidad en las redes sociales, en las películas, en todos lugares. Y le han caído arriba, que le han dicho de todo. Y cuando empecé a escucharlo, mira, me di un coraje que me salí dejé de verla porque yo decía, wow, pero como la gente se está cegando por el pecado que quiere entrar a destruir nuestras familias y nuestra juventud. Y lo quité porque se veía un odio tan brutal sobre esas personas contra la persona que él hizo el comentario, que él no hizo el comentario de él, en ningún momento está ofendiendo a ellos, le está diciendo que por qué ellos quieren seguir metiéndole por ojo, boca y nariz el homosexualismo a la gente. Si ellos quieren ser homosexuales, que vivan su vida en privado y que ellos resuelvan con Dios, pero le quieren meter a uno el es como si tú estuvieras orgulloso de estar adulterando. Yo nunca había visto un pecador que fornicara y que se lo dijera a otra persona, o que adulterara y que estuviera orgulloso y que la gente lo aplaudiera y que le tiraran flores en el medio. Pues eso es lo que quieren hacer con la homosexualidad. Y cuando empecé a escucharlo, te digo la verdad, pastor, me salí molesto ya. Yo dije, esto es increíble. Y ya estamos viviendo en un tiempo donde, y lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo malo van a decirle bueno. Y uno a veces podría pensar, ¿cómo va a ser eso posible? Cuando uno escucha cosas como esa, ¿verdad? Uno dice, wow, ya llegó el tiempo realmente donde a lo malo le dicen bueno y la gente no tiene tolerancia con el que realmente está diciendo algo con sentido. Yo nunca, no quiero entrar en este tema, ¿verdad? Pero yo nunca le he encontrado el sentido al asunto de la homosexualidad y el lesbianismo, porque realmente eso va contra la naturaleza del hombre, ¿sabes? Y, ¿sabes? No hay procreación. Si todo el mundo fuera homosexual y fuera lesbiana, pues realmente no hubiera procreación, pues se extinguiría la raza humana en menos de 200 años. Si todo el mundo tomara esa decisión, que yo creo que es una decisión que no tiene ni siquiera lógica, pero el mundo quiere que nosotros aceptemos eso. Dice el libro, ¿verdad? La razón por la que muchos de nosotros hemos salido de películas, apagado programas de televisión o cambiado la emisora de radio, como hizo Naomi, es que entendemos que somos responsables de lo que vemos y de lo que oímos. Debemos sopesar cuidadosamente lo que consumimos a través de los medios de comunicación, lo que permitimos que influya en nosotros y lo que aprobamos. Esto a veces significa el rechazo de lo que vemos u oímos, apagándolo. ¿Okay? En palabras cortas, nosotros somos responsables de lo que escuchamos y de lo que vemos. Y entonces cuando vemos algo que no está de acuerdo con lo que nosotros podemos entender que va a ayudarnos como creyentes, lo apagamos o nos salimos de esa conversación. Bueno, pues dice el libro, de manera similar, la escritura enseña que todos los cristianos, ahí está la palabra clave, todos los cristianos tienen la responsabilidad de garantizar que la enseñanza que reciben en sus iglesias locales es fiel a la palabra de Dios. De manera similar, voy a repetir ese párrafo de nuevo. La escritura enseña que todos los cristianos tienen la responsabilidad de garantizar que la enseñanza que reciben en sus iglesias locales es fiel a la palabra de Dios. Y Wow. la idea principal del libro dice así: cada miembro de la iglesia es responsable de garantizar que la enseñanza en su iglesia sea fiel a la palabra de Dios. Cada miembro de la iglesia es responsable de garantizar que la enseñanza en su iglesia sea fiel a la palabra de Dios. Y sin entrar en la clase, qué difícil es hacer eso. Cuando usted escucha algo que usted escucha que
que el predicador dijo algo y usted dice, ¿cómo yo le digo a ese hermano que eso que dijo no es correcto? ¿Ah? ¿Verdad? Pero somos responsables nosotros como cristianos de garantizar que en la iglesia se predique fielmente la palabra del Señor. Y el pasaje que nos da el libro para discutir las preguntas en el día de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 10. Es un pasaje bastante conocido, Gálatas 1 del 1 al 10. De hecho, hemos hablado de ese pasaje en nuestra iglesia, posiblemente varias veces. Dice así, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están contigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ahí comienza nuestra primera pregunta de la segunda clase. Gloria. Le voy a animar a los hermanos a que estas primeras preguntas, usualmente cuando yo doy la pregunta y digo la pista, ¿verdad? El verso clave, vaya y conteste rapidito para poder entrar a las que son de más profundidad, ¿verdad? Y que requiere un poquito más de pensamiento, ¿está bien? Esto es como que para ir calentando los motores. Ok. La pregunta número 1 dice, ¿a quién se dirige Pablo en su carta? Y nos da como referencia el verso 2. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la forma en que leemos este pasaje? ¿A quién se dirige Pablo en su carta? Y eso puede ir a la referencia del verso 2. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la forma en que leemos este pasaje? Rapidito. Ajá. Sí, yo puse a la iglesia en Galacia. Galacia, dice. Sí. Y que yo, en mi palabra, yo entiendo que el apóstol Pablo no hablaba por sí mismo, por mente humana, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Sí, todavía le falta un poquito. Sí, ¿alguien más que quiera aportar ahí? Se está diciendo Galacia, pero hay algo más ahí. ¿Qué significa eso? ¿O qué puede significar eso? ¿Cómo es, Miguel? Oh, Perdóname. ¿Qué puedes? Oh, ¿quién está ahí? Ok, Jessica, habla. Sí, que él No. se dirige a la iglesia. Lo que Mercedes dijo es correcto. Él se dirige a una iglesia. Entonces, si él está hablando de una iglesia, ¿qué tú crees? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene eso? Oh, ok. Que la iglesia no estaba conduciéndose en el camino que debía de estar predicando la sana doctrina, sino que estaba dejándose infiltrar por otras gente que no seguían a Cristo. Cristal también levantó la mano. Que lo que él estaba diciendo de esas iglesias aplica también a las iglesias de hoy día. Muy Correcto. bien. Muy bien.
Ahí dio casi en el clavo, Cristal. ¿Cómo dice la contestación, Gloria? Dice que la carta de Pablo es dirigida a las iglesias en Galacia, aunque está refiriéndose a asuntos de enseñanza y doctrina. Pablo no solo escribe a los líderes de la iglesia, sino a todos los miembros de la iglesia. Por tanto, al leer esta carta deberíamos entender que nosotros como miembros de la iglesia tenemos la misma responsabilidad que Pablo pone sobre los hombros de los gálatas. Y Gloria, eso es importante porque a veces, yo creo que lo hemos dicho muchas, o sea, parecemos discos rayados ya, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe y Dios, ¿verdad? Inspira el Espíritu Santo. Cuando escriben estas cartas por medio del Espíritu Santo, inspirando a hombres, fueron escritas a iglesia. O sea, no le está escribiendo a un líder específico en una iglesia, le está escribiendo a la iglesia en general, lo que significa de la cual somos parte. Que todos los hermanos son responsables de eso que se le está escribiendo ahí. Pues de la misma manera, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad también de que la enseñanza que se esté llevando a cabo en nuestra iglesia sea la correcta. ¿Sabes? No es simplemente el líder, porque a veces, y no es que el líder, ¿verdad? No sea responsable, porque ese es el que Dios puso al frente, ¿verdad? Pero cada hermano es responsable también, no necesariamente solamente el líder. Y era lo que decía ahorita Jessica en la pregunta pasada, en las preguntas pasadas, que no solamente el pastor es responsable, los hermanos también tienen que estar pendientes que lo que se está predicando sea correcto. Milady levantó la mano. María debe ser. Soy yo. María. Sí, porque añadiendo a lo que dijo el pastor, la responsabilidad no solamente de los líderes de la iglesia, porque todos somos uno, somos una unidad como cuerpo de Cristo. Y si uno permite que haya una predicación errada que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, que no tenga nada que ver con la palabra de Dios, entonces alguien tiene que poner el punto sobre la verdad, a ver qué es lo que está pasando, porque si se queda callada la congregación, quiere decir que no hay una unidad en el espíritu. Se está permitiendo cosas que no se debe permitir. Eso es lo que me parece que a eso se refiere. Sí, yo recuerdo cuando nosotros nos congregábamos en Puerto Rico y se nos daba la oportunidad de llevar un mensaje, de llevar la predicación. Se terminaba la predicación y usted veía el pastor que venía con su calmita Y una notita. y un papelito. Y cuando tú leías el papelito, te estaba corrigiendo todo lo que dijiste mal en el papelito, pero uno predicaba lo más tranquilo y de momento venía el pastor, ahí viene el pastor con el papelito. Ya uno sabía lo que le venía, pero realmente lo que está haciendo es corrigiéndonos y diciéndonos lo que no está realmente conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es un peligro no hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Y es responsabilidad de nosotros. ¿Te acuerdas de alguno de esas notitas? Que no se te hayan olvidado. Yo tengo una, lo que Miguel piensa. No fue con una predicación, pero fue con un corito. Yo me paré lo más contenta de ese corito que a mí me encantaba tanto. Y me paré a cantar, séllame, Señor, con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Y me llevo un papelito. Efesios capítulo 1. Fuimos sellados. ¿Cuántas veces necesita ser sellada? Y es la garantía, el sello es la garantía. Y yo, bueno, de ahí en adelante, uno de mis textos favoritos, Efesios capítulo 1, verso 13. Ya no cantas que te sellen. Ya no canto que me selle, ya fui sellada, de una vez y para siempre. No, lo que pasa es que Neimi iba a la misma iglesia que nosotros, por eso está ahí cucándonos. Yo no recuerdo, Neimi, yo creo que yo lo hice perfectamente bien. Oh, sí, claro. Y por eso es que no.
No recuerdo, realmente no recuerdo. Vamos a señalar el pecado que acaba de cometer el pastor. Ay, señor. Pregunta número 2. ¿Tú contestaste ya, Glory, la pregunta? Sí, la dice. Sí, ok. Dice, ¿de qué se asombra Pablo? Y nota como referencia el verso 6. Que quiero aclarar para los hermanos lo que acaba de decir Miguel, de que él hizo perfectamente bien en una broma. Completamente broma, 100%. Es una broma, sí. Pregunta número 2, ¿de qué se asombra Pablo? Verso 6. ¿Por qué tú corriges? ¿Por qué tú piensas que yo lo estoy... Porque you never know, para asegurarme de que todo el mundo entendió que fue una broma. ¿Tú piensas que yo realmente lo dije de mi corazón de que... No. Ok. Pregunta número 2, ¿de qué se asombra Pablo? Verso 6. Mira, pues si le estoy dando la clave del examen, hermano. Verso 6. Verso 6. Por favor, ayúdennos. Pues Jessica. él estaba maravillado de que tan pronto, ¿verdad? Se había alejado de que llamó por gracia a Cristo para seguir un evangelio diferente. Muy bien. Déjame Pablo ver, está... tengo otra versión aquí para ver cómo lo dice la otra versión. Como lo contestaste, está igual que la pregunta. Pablo está sorprendido de que los creyentes gálatas, ¿verdad? Quienes aparentemente habían sido cristianos por un tiempo corto, tan pronto se hayan vuelto a enseñanzas falsas, abandonando así a Cristo y el evangelio. O sea, Pablo les dice a los gálatas lo maravillado que está por lo pronto que han dejado a aquel que los llamó en la gracia de Cristo, siguiendo otro evangelio que realmente no es ningún evangelio en absoluto. Y está sorprendido de que los creyentes gálatas, quienes aparentemente habían sido cristianos por un tiempo corto, tan pronto se hayan vuelto a enseñanzas falsas, abandonando así a Cristo y el evangelio. Eso sí está bien triste, de verdad que sí. Nuestro pecado infiel rápidamente. Pregunta número 3. La próxima pregunta. Describe algunos a los que Pablo se refiere en el versículo 7 al juzgar por los siguientes versículos. ¿Qué les están haciendo a los gálatas? Describe algunos, ¿verdad? A los que Pablo se refiere en el versículo 7 y al juzgar por los siguientes versículos, ¿qué le están haciendo a los gálatas? ¿Quiénes Pablo se refiere con algunos? ¿Quiénes son esos algunos? O que los describo. No, ¿qué implica esos algunos? Ok. ¿Qué dice el texto? Perdón, es que no estoy... Dice, Bueno, el verso 7 dice, el verso 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y la pregunta dice, describe los algunos a los que Pablo se refiere en el versículo 7. Al juzgar por los siguientes versículos, ¿qué les está haciendo a los gálatas? Él está diciendo que ellos tienen que ¿cómo se dice? Evaluar las enseñanzas, porque le está haciendo alusión a falsos maestros, bueno, a personas que enseñan el evangelio incorrectamente. Mercedes. algunos eran aquellos que venían a la iglesia a perturbar y a pervertir las iglesias, a los hermanos que no estaban en eso, que no estaban directamente conectados con Cristo, porque cuando tú estás con Cristo, el enemigo viene, pero tu ferviente oración de estar con Cristo no te deja. Pero hay algunos que no estaban metidos de verdad y se estaban perturbando con aquellos hermanos que venían a enseñar otras cosas y hablar falsas doctrinas acerca de Cristo. Muy bien. ¿Qué dice la contestación, Glory? Dice,
Los algunos que Pablo describe en el versículo 7 están causando problemas a los Gálatas y distorsionan el evangelio de Cristo. Como Pablo luego explica, en realidad están predicando otro evangelio, por lo cual van a enfrentar una terrible condenación según el verso 8 y el 9. Yo creo que Mercedes contestó la pregunta bastante bien. Mira, dentro de la congregación habían algunos, un grupito que estaban distorsionando la enseñanza y estaban predicando, por decirlo de alguna manera, un evangelio diferente, ¿ok? Dentro de... Miguel, y yo creo que algo bien importante que quizás debemos recalcar, aunque yo sé que lo hemos dicho muchas veces, es el hecho de que hay veces que pasamos, ¿cómo diría yo? Como que no vemos la gravedad, esa es lo que quiero decir. No vemos la gravedad del asunto de estar en iglesias que no se predique el evangelio. O sea, aquí mismo la Biblia está diciendo, oye, sea anatema si estás predicando otro evangelio. O sea, hay una, ¿verdad? Aquí mismo el autor está diciendo, o sea, esta gente va a enfrentar una terrible condenación. Y como hemos dicho en otras ocasiones, cuando tú escuchas un falso evangelio, posiblemente obviamente has creído en una falsa enseñanza, estás creyendo en un falso cielo, estás creyendo en una falsa salvación. O sea, realmente todo es falso, todo es falso y es un peligro gravísimo el que las personas estén en lugares donde se está predicando un evangelio falso. De hecho, pone más responsabilidad en nosotros, que gracias al Señor se nos han, ¿verdad?, caído las vendas y nosotros podemos entender el evangelio gracias al Espíritu Santo de Dios. O sea, hay una responsabilidad mayor para nosotros de predicar el evangelio con tal urgencia, como dice Paul Washer, como si viéramos a nuestro hijo que el tren le va a pasar por encima. Tú no le vas a decir, mira, párate, que el tren te va a pasar por encima. No, tú vas a salir exageradamente agitado a gritarle a tu hijo que se pare porque el tren está pasando. O sea, de la misma manera, la urgencia que nosotros tenemos de predicar el evangelio es necesaria. Sí, y ¿qué te digo? Cuando nosotros hablamos de la enseñanza correcta y hemos sido bien centrados en eso, en no tolerarlo, ¿verdad? No queremos tolerar la falsa enseñanza. Es porque la Biblia no lo tolera, es porque Dios no lo tolera, porque Jesucristo nos enseñó a que no toleremos la falsa enseñanza. Y a veces nosotros queremos ser más buenos y más tolerantes que Dios, cuando Dios prohíbe algo que nosotros estamos aceptando una falsa enseñanza. Hay un ejemplo que yo escuché una vez, que no sé si es así o me lo estoy arreglando un poco, pero yo escuché una vez a alguien decir, si alguien te da un vaso de agua, ¿verdad? Pero pone una minúscula gotita de veneno, tú te lo vas a tomar, ¿verdad que no? ¿Sabes? Cuando tú coges ese vaso, tú dices, pero es que es un chispito nada más, ¿no? Ese chispito es suficiente para que tú digas, no, eso tiene veneno, no me lo voy a tomar. Bueno, de la misma manera, una falsa enseñanza puede hacer exactamente lo mismo a la verdadera palabra del Señor. No podemos tolerar realmente que haya una falsa enseñanza dentro de la enseñanza correcta, porque Dios no lo tolera. ¿Sabes? Dios te dice, no podemos aceptar eso. Pastor, yo creo que eso es el problema que había, bueno, todavía hay, pero el problema que, como dice, podemos ver que Jesús tenía con los fariseos, que ellos cambiaron, distorsionaron la palabra. Ellos fueron añadiéndole cosas a la palabra, que hicieron muchas reglas como hay hoy en día, entonces van creando su propio, a lo que ellos quieren, como la gente quiere que vivan o alaben a Dios. Sí, totalmente de acuerdo, Harley. Amén. Ok, dice la pregunta número 4. Dice, ¿de quién se estaba alejando los Gálatas? ¿Qué nos dice esto? Mira, pero tú no leíste la tercera contestación, yo creo. Sí, yo la leí. Sí. Sí, porque esa era la de los algunos. Yo no creo que tú la leíste, pero... Bueno, pues para que el pastor no tenga dudas, vamos a leer la contestación número 3.
que dice que los algunos que Pablo describe en el versículo 7 están causando problemas a los Gálatas y distorsionan el evangelio de Cristo. Como Pablo luego explica, en realidad están predicando otro evangelio, por lo cual se van a enfrentar a una terrible condenación. Muy bien. Entonces, la pregunta número 4 dice, ¿de quién se estaban alejando los Gálatas? Verso 6. ¿Qué nos dice esto acerca de las consecuencias de oír y abrazar las falsas enseñanzas? Yo creo que, ¿verdad? De lo que dijiste. ¿Alguien quiere aportar en esa contestación? ¿De quién se estaban alejando los Gálatas? Verso 6. ¿Qué nos dice esto acerca de las consecuencias de oír y abrazar las falsas enseñanzas? ¿Qué consecuencias puede tener alguien ¿verdad? Que escucha y abraza las falsas enseñanzas? Yo pienso que una de las consecuencias más grandes sería que uno mismo permite caer en herejía y es parte de, y entonces también va a ser parte del castigo, digo, sería una de las consecuencias, enfrentar el castigo que le va a corresponder por haber permitido y haber caído y ser partícipe de una herejía. Cristal levantó la mano también. Pues que primero vas a comenzar, algo que hemos estudiado, ¿verdad? Y que Gloria ha estado hablando en el libro de los viernes que nosotros estudiamos, es que cuando tú empiezas a escuchar cosas, tú empiezas a creer esas cosas y tú empiezas a vivir de acuerdo a esas cosas. Definitivamente, si ellos empezaron a alejarse del verdadero evangelio y de la sana doctrina, pues ellos iban a comenzar a vivir de acuerdo a eso que ellos estaban escuchando, y también eso era lo que ellos iban a compartir con otras personas, porque era lo que ellos estaban creyendo. Lo que ellos iban a comenzar a predicar, ¿verdad? Pues iban a hacer también falsas enseñanzas. ¿Qué dice la contestación? Ok, pues la contestación dice, Pablo escribe en el versículo 6 que los Gálatas han abandonado a aquel que los llamó en la gracia de Cristo, es decir, han dejado a Dios mismo. Esto nos enseña que la doctrina no es meramente académica o un asunto intelectual. Más bien, creer en una doctrina falsa es alejarse de Dios. Qué duro se oye eso, pero... Sí, creer en una doctrina falsa es alejarse de Dios. Y por eso la importancia de saber que estamos, de no alejarse de la centralidad del evangelio, de la centralidad de la palabra de Dios. Pero es que lo que tú decías ahorita, Gloria, ¿sabes? Estás creyendo algo falso, tú piensas que eres salvo. Yo siempre veo que ese verso cuando estas personas se enfrentan a Dios y dice, pero que en tu nombre hice en tu nombre dice, yo creo que ellos estaban convencidos realmente de que lo estaban haciendo bien. Y al final resulta que estaban creyendo en algo falso, un cielo falso, un evangelio falso. Y es triste que tú estés creyendo algo pensando que es correcto y estés yendo camino a la perdición. Y es increíble ver, ¿verdad, Miguel? Cómo, ¿verdad? Honestamente, a mí me costó mucho trabajo entender esto que Paul Washer dice en casi todas las predicaciones. Es que se han creado un Dios en su propia imaginación. Y ahora yo lo puedo ver, claramente lo puedo ver. Yo digo, wow, cada vez que alguien manifiesta algo que no está correcto, yo digo, wow, ese es en el Dios que esa persona cree. Y es increíble. O sea, yo creo en el Dios que trabaja para mí. Yo creo en el Dios que yo le puedo dar órdenes y decirle ahora, y porque digo en el nombre de Jesús, es como una fórmula mágica. Yo creo en el Dios que no me permite que yo me sane o que yo tenga problemas económicos, o yo creo en un Dios que todo, o sea, a mí no me puede pasar nada malo. O sea, de verdad, tener un molde de mi propio Dios es una cosa bien terrible. Y el Dios que se crea es un Dios que es conforme a su propia
A su propia concupiscencia, persona. a su, Sí. a su deseo. Dios es Yes. como yo. Dios es como yo. Ujú. Pero cuando tú vas a la escritura, y por eso es lo importante entender la palabra de Dios, podemos ver realmente cómo es Dios. Dios no es como nosotros, ¿sabes? Jamás en la Ujú. historia. Totalmente diferente. Cristal tiene la mano levantada y Nami. Sí, que lo que yo iba a decir era que ahí, cuando en los comentarios que ustedes estaban haciendo, pensé en cómo en esta parte ya ahí mi cerebro se llegó al límite, en el sentido de la finitud de mi cerebro. ¿Por qué? Porque aquí yo veo como que claramente el choque entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Porque todas esas personas van a ser responsables delante de Dios en haber predicado un evangelio falso, el no haber entendido, ¿verdad? En su propio pecado. Pero también vemos, ¿verdad? Que sus ojos no fueron abiertos. Entonces, para mí es como que En la gran no controversia. sí, no, es como que algo bien difícil de yo poder tenerlo en la mente ahora mismo, de que yo estoy diciendo sí, porque tú estás diciendo, esas personas quizás están, hay unos que a lo mejor lo hacen de manera consciente diciendo, vamos a lucrarme de esto, ¿verdad? Con toda la maldad del mundo. Pero hay otros que lo van a hacer sinceramente, y usando el ejemplo que dice Sujel Michelén, tú te puedes beber un vaso de veneno pensando sinceramente que es un jugo de China, y te vas a morir porque lo hiciste sinceramente, pero realmente era veneno. Estás sinceramente equivocado. Exacto. Entonces es como que tú dices, wow, serán responsables y la salvación es del Señor. Es como que por lo menos ahora mismo yo estoy que digo, wow. Hay que dar gloria a Dios es porque difícil de entender. fueron caídas. Sí. Nami. Me olvidó lo que iba a decir por lo que pero échale la culpa a Cristal. Cada vez que hablas de eso, la mente a uno se le da 20 vueltas, pero te lo digo porque el otro día el pastor de nosotros, solamente en forma de que nosotros nos pusiéramos a pensar y nos volviéramos locos también, nos dice, les voy a hacer una pregunta, ¿la salvación incondicional o condicional? Y se bajó, y se bajó, y yo me quedé ese día ahí pensando, y después tuve que llamar. Yo dije, no, tú me tienes que explicar esto. Y entonces, nada, para resumir, me dijo, no, es incondicional para Dios, pero condicional para nosotros, porque hay unas condiciones que nosotros tenemos que hacer. Y es prácticamente lo que Cristal estaba trayendo. No, y en el caso de cuando una persona religiosa, ¿verdad? Es bien difícil compartirle la palabra del Señor, porque, como dijo ya Glorimar, ya ellos tienen unas bases tan fuerte de lo que ellos piensan y creen sobre el Dios que ellos tienen en su mente, que es bien difícil entrar a eso. O sea, realmente eso, pues, como dijo Cristal, eso solamente lo puede hacer la soberanía de Dios. Y hay un ejemplo que yo escuché en una predicación los otros días de Sujel Michelén sobre cuando está el fariseo y el publicano, cuando entran al templo y uno pues ya se merecía la primera fila, y el otro, ¿verdad? Sabiendo su condición, se va lo más atrás posible. Y él estaba explicando cuán difícil es realmente, a veces pensamos que no, pero cuán difícil es que una persona religiosa que está completamente siguiendo un evangelio que no es el evangelio correcto, le es difícil poder entender el evangelio correcto cuando lleva tantos años con una información que se le ha puesto en su mente, ¿verdad? Por algún falso maestro, por alguna razón esas personas están siguiendo esa falsa religión, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar porque yo creo que en el medio del mundo que estamos viviendo hay mucha gente religiosa, mucha, ¿verdad? Pero no son muchos los que son realmente cristianos, y en ese sentido también uno le da gracias a Dios, porque como dice Glorimar, por lo menos a nosotros nos ha quitado las vendas de los ojos, y por eso yo le doy gracias a Dios todos los días, y se lo digo a las personas que son cristianos, démosle gracias a Dios, porque no todo el mundo tiene el privilegio de poder entender la palabra de lo que hizo Jesucristo por nosotros. A veces piensan, ¿verdad? Le añaden o le quitan un poquito más, y ahí pues se está convirtiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sí, yo digo que si algo difícil es desenseñar a las personas, tratar de decirle que lo que aprendieron por mucho tiempo no es correcto, y enseñarle lo que es correcto. Entonces, a veces la gente, cuando yo le explico cómo es el evangelio, lo que Cristo hizo,
me miran extraño y piensan que yo estoy hablando falsa doctrina. Y yo me quedo como que, bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿sabe? Pero sin embargo, ellos han creído algo por tanto tiempo que a mí, que estoy hablando lo que dice la Biblia, me miran como si lo que yo estuviera hablando es falsa doctrina. Es increíble, ¿no? Mira, Miguel, sí. hay un artículo de Arthur W. Pink que yo leí hace un tiempito atrás, que se llama El Evangelio de Satanás. Ah, sí, yo lo leí también. Sí, y en ese artículo, bueno, no es un artículo, es un libro, ¿verdad? Yo no sé ni qué, pero anyway, yo lo leí. El asunto es que ahí habla de cómo es que el enemigo se ha inventado este evangelio, cuál ha sido su participación de usar prácticamente casi lo original de lo que es el evangelio con distorsiones que son bien difíciles de notar, a menos que tú conozcas el verdadero evangelio. Ajá. So, y es interesante, ¿verdad? El ver de que hay muchas personas que pueden estar siguiendo un falso evangelio creyendo que es el verdadero, porque hay personas que distorsionan lo que es el evangelio, pero de una manera tan sutil o con medias verdades, que entonces engañan, como dice la palabra, y si pudiesen aún a los escogidos. So, pero el que lo quiera leer, búsquelo, que de verdad que es bien interesante. Jessica. Estoy como Naomi, que ahora quiero decir como que muchas cosas. Porque de hecho, en la predicación del domingo del pastor está haciendo expositivo el libro de Mateo, y los últimos versos del capítulo 8 van en esa dinámica de lo que estaba mencionando entonces ahora Lori, de los demonios, y verdad que son expulsados a los cerdos. Pero lo que quería mencionar es, bueno, ustedes saben que Evelyn a veces se une a la clase, y en la última clase yo me salí y ella habló de que yo le digo ¿verdad? De mi frase. Ajá, Quiero aclarar, se va a rostizar. quiero aclarar que eso lo hacía con ella porque tengo muchísima confianza, es una de mis, ¿verdad? Sí, no es el mejor método para evangelizar, alguien que se va a rostizar. De mis mejores amigas, y ¿verdad? Se lo decía, pero ahora mismo en estos días nuestra, ¿verdad? Discusión de evangelio, porque hacemos, ¿verdad? Conversatorios sobre eso, era del pastorado femenino, y ha sido bien difícil, ¿verdad? Explicarle a ella, porque yo no, ¿verdad? No practico ¿No crees? O creo, ¿verdad? En el pastorado femenino. Y del diseño del plan, la invité a una actividad de mujeres que iba más o menos en esa línea, pero pues creo que no surtió el efecto, porque creo también que el recurso mismo no aprovechó la oportunidad que tenía y se enfocó en otras cosas más que mencionar sobre eso. Pero genuinamente esa es la importancia de lo que estábamos diciendo y lo que dije al principio, o sea, de que nosotros verdaderamente estudiemos la palabra de Dios, para que nosotros mismos, ¿verdad? Conozcamos la verdad, y la verdad nos haga libres, nos libere de esas falsas enseñanzas que ha hecho muchas personas, que bien diremos, ¿verdad? A lo mejor con la mejor intención haciendo lo peor, pero no están predicando el evangelio de Jesucristo. Y Dios creó un diseño para todas las cosas, y desde el huerto del Edén hemos visto cómo nuestro pecado ha querido cambiar el diseño de Dios y no permitirnos conocer verdaderamente quién es Dios, que es lo peor de todo, ¿sabes? Y qué complicado es ese asunto. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Mira, y yo no sé cómo llegamos al pastorado femenino con la clase de hoy. Pero eso nos deja ver, ¿verdad? Que queremos hacer lo que nosotros nos gusta. Bueno, pastor, por Jessica, que siempre nos desvía la clase. Ay, no eso, que Miguel siempre dice eso. No, yo Pero nunca digo eso. Eso está dentro de lo que estás conversando, porque estabas hablando de cómo, o sea, estamos hablando ahí de la falsa doctrina, de lo que están hablando mal en Gálatas, pues eso puede ser posiblemente que hasta las mujeres se levantaron allí para hacer lo que no tienen que hacer. Estás totalmente bien, Jessica, usted está totalmente bien. Yo creo que tiene que ver con la clase de hoy, el asunto de
de una mala enseñanza nos lleva a eso, ¿sabes? Y usted puede ver también que no solamente eso, tú puedes ver iglesias que hoy en día el homosexualismo ha entrado como si nada, ¿sabes? Ya no hay inclusive pastores homosexuales. Cuando la escritura es clara en cuanto a ese punto, y sin embargo, pues lo han aceptado porque, como decía Gloria ahorita, queremos crear nuestro propio Dios conforme a lo que nosotros creemos y nosotros pensamos es que Dios es de esta manera. Por eso es que tenemos que ir a la escritura. La escritura es la que dice realmente cómo y quién es Dios. ¿Ok? Ya no sé ni en qué pregunta estamos, Gloria. Estábamos en la 4. Déjame ver aquí si la leí. Sí, Sí, ya la leí. Vamos a las 5. Ok. Digo, ¿vamos a las 5 o vamos a parar? Son las 21. No, dale para las 5 y terminamos con esa. Ok. ¿Sobre quién pronuncia Pablo una maldición 2 veces en los versículos 8 y 9? ¿Y qué nos enseña esto acerca de la comprensión de Pablo del Evangelio? Ay, ese es fácil porque lo hemos hablado muchas veces en la iglesia. Esa. Viene. Nadie quiere levantar la mano en esa tan fácil. Sobre lo que, sobre lo que hablan mal de la palabra, lo que, ¿cómo se dice? What's the word I'm looking for? You can say it in English. We translate. Lo que blasfeman el nombre de nuestro Señor. No lo dice así. No lo dice así. ¿Qué pasa con Pero eso? les dice que son anatemas, que son malditos. Ajá, que son anatemas. ¿A quiénes? ¿A los que qué? A los que predican un evangelio falso. Exacto. Ahí está. Muy bien. En los versículos 8 y 9, Pablo en 2 ocasiones maldice a cualquier persona que predique otro evangelio aparte del que los gálatas habían creído. Esto nos enseña que Pablo entiende que hay un solo evangelio verdadero y que las consecuencias eternas dependen de si aceptamos y proclamamos este evangelio. Ok, lo dejamos ahí, ¿está bien? Y la semana que viene, yo como quiera, yo voy a enviar las preguntas de la clase de la semana que viene. Pero entonces nos quedamos en la número 6, ¿ok? Es el Son mismo 13. verso. ¿Ah? ¿Perdón? Sí, que son 13, que nos quedamos en la 6. Sí, nos quedamos en la 6 y yo sé que posiblemente la semana que viene puede ser que la clase se vaya completa en lo que nos resta, porque como tú dijiste al empezar, la verdad es que se pone un poquito más profundo la clase, pero lo que nos está enseñando el libro, ¿verdad? Y quiere que veamos es que somos responsables de predicar un evangelio correcto. El no hacerlo tiene unas consecuencias terribles, ¿ok? Y entonces vemos la importancia en esa pregunta número 5 cuando dice que si alguien predica un evangelio diferente es que anatema, maldito. Y el ejemplo que da es el ejemplo de un ángel. Mira, sí. Hoy en día nosotros nos sorprendemos con cualquier cosa. La gente quiere sorprenderse con cualquier cosa. Dice ahí, si baja un ángel, yo no sé cuántos han visto un ángel, yo creo que ninguno. Pero si baja un ángel y predica otro evangelio, no se lo trague. Pero hoy nos tragaríamos, según lo que creen algunos, enseguida que baja un ángel, ya se acabó el razonamiento de todo el mundo, de mucha gente, porque para ellos eso es lo más grande, ¿no? Hay que creer. ¿Te acuerdas lo que la gente que estaba diciendo que veía un ángel en el cielo? Tú decías que eran los reflectores. Ah, sí. No, ese fue alguien que puso un video en el internet y decía que en el minuto tal hay unos ángeles y era realmente lo que se ve eran unos foquitos de unos carros que estaban pasando. Y él decía que eso eran ángeles. Y los comentarios eran... Oh, sí, la gloria del Señor. Pero yo le escribí, mira, si tú crees que eso es un ángel, tú no sabes lo que es un ángel entonces, porque imagínate. Pero vuelvo y digo, ¿sabes?
el asunto este de ver algo sobrenatural a la gente los hace rápidamente cambiar de padecer. Bueno, Pablo dice, mira, aunque un ángel del cielo con todo su esplendor baje, y las apariciones de ángeles en la Biblia son espectaculares porque la gente pensaba en algunos que iban hasta morir cuando un ángel se aparecía. Entonces, Pablo está diciendo, si baja un ángel que es espectacular y ese ángel te predica un evangelio diferente, sea anatema, ni siquiera eso. Pero a veces nosotros nos tragamos lo que dice cualquier persona simplemente porque es el líder, porque lleva años predicando o cualquier cosa, ¿no? No podemos realmente tragarnos algo que no está de acuerdo a la escritura. Es importante para Dios, está en su palabra, que no puede haber un evangelio falso, no puede haber una enseñanza incorrecta, no importa quién la diga, ¿verdad? Entonces es importante que como iglesia, como creyentes, estemos pendientes a la correcta enseñanza. No sé si alguien tiene alguna pregunta o un comentario antes de terminar. Vamos a orar y terminamos. Dios nos ayude. Si alguien tiene un comentario que quiera decirlo antes de que terminemos, si no, vamos a orar. Mercedes. Sí, que una vez cuando vivía en Nueva York, que Aniel vivía en mi casa, habían unos muchachos misioneros que iban a darle enseñanza a Aniel. Y no sé, siempre coincidía que cuando ellos iban yo nunca estaba. Okay. Pero un día yo llegué y ellos estaban invitando a Aniel a su iglesia para que fuera, para que el apóstol le hablara. Entonces en ese momento yo llegué y yo le digo, ¿cómo que el apóstol le hable? Oh, sí, que mi iglesia tiene apóstol. Y yo le contesté, tu iglesia todavía está en el Antiguo Testamento, porque después que vino Jesucristo, ya no necesitamos apóstol que nos hable. Nosotros tenemos esa conexión directa con el Espíritu Santo de Dios para poder hablar con Jesucristo. Y me dijo, están de mi casa ellos visitantes, eran visitas, me dijeron a mí, nosotros no estamos hablando contigo, estamos hablando con tu hijo. Y yo le dije, por la que paga renta aquí soy yo, así que y yo le dije, pues fíjense que ustedes aquí no vienen porque no hay ningún apóstol, y él no vaya a ninguna iglesia a ver ningún apóstol, porque el apóstol ya no, si tú me dices que Abraham tanta iglesia, yo voy también, o uno de ellos, y como yo sé que ninguno van a estar porque todos están muertos, él no va. Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere decir algo? Ay, Señor. Bueno, vamos a orar entonces. Mira ahí, Jonathan. Oh, Jonathan, dale. La manita. Jonely. Miren, yo quiero felicitarlos y darle gracias al Señor por ustedes y por este trabajo tan bonito que ustedes están haciendo para la gloria del Señor, porque a mí me sorprendió mucho la semana pasada cuando el pastor introdujo el libro que íbamos a estar tocando y el tema que estamos tocando, y me ha puesto a pensar en estos días diciendo que si nosotros tuviéramos más iglesias comprometidas con la palabra del Señor y comprometidas en que los creyentes aprendan la palabra del Señor, no tuviéramos tantos creyentes tan débiles en los caminos del Señor, sino que tuviéramos creyentes fuertes en el Señor, verdaderamente espirituales. Y de verdad que le doy gracias al Señor porque la semana pasada y hoy he sido muy bendecida compartiendo el estudio con ustedes. Qué bueno. Okay. La gloria del Señor. Y eso, Nelly, tú llegaste la semana pasada, dimos una clase de la disciplina. De la disciplina, que yo dije, mira, cuando yo dije, vamos a hablar de la disciplina, yo pensé que esa clase a nadie le iba a gustar. Y yo creo que es la clase donde más gente ha participado, el asunto de la disciplina en la iglesia. De verdad que estuvo muy, muy buena esa clase. Pero la gloria del Señor, yo creo que las iglesias deberían de ser así. Y vemos la importancia otra vez en la palabra del Señor, que sea Dios quien nos dirija por medio de su palabra. Y Él
yo siempre digo esto, si Dios le va a abrir los ojos a alguien y lo va a traer a sus caminos, Él lo va a llevar a un lugar donde se esté predicando la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros queremos, predicar la palabra del Señor para que cuando Dios le abra los ojos a alguien, llegue a nuestra congregación y reciba el alimento correcto. Así que damos gloria al Señor. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias te damos en esta noche una vez más por tu bendita y tu gloriosa palabra. Toda la gloria siempre es tuya, Señor. Nada de lo que hacemos aquí es para proyectarnos nosotros mismos, Señor. Nunca nos gusta hablar de nosotros, sino que nos agrada, Señor, y nos llena de mucho gozo, Señor, entender tu palabra, entender el Evangelio, hablar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es nuestra meta principal todos los días, Señor. Permítenos predicar correctamente, especialmente ahora que estamos estudiando estas clases sobre la predicación expositiva, que tú nos dirijas y nos hagas entender la importancia de hablar correctamente, de predicar correctamente, de enseñar correctamente, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, apunte directamente hacia ti, Señor. Bendice igual a cada hermano que está aquí en esta noche. Bendice igual a nuestra iglesia, Señor, y cada uno de los hermanos que no pertenece a nuestra iglesia, pero que está con nosotros cada jueves, Señor, como Neimi, Jessica y algún otro, Señor. Guárdale, Señor, y dirígele también, Señor. Te presentamos el resto de la semana para que tú nos guardes, nos guíes y que el domingo podamos estar en tu casa honrándote y adorándote, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Dios les Amén. bendiga.